Bueno, en este nuevo video les traigo unas pequeñas consideraciones a tener en cuenta antes, ¿cierto?, de la electrificación de un loteo. Este video te puede servir si es que tú estás a punto de adquirir un terreno y están haciendo el proyecto como tal. Te invito, ¿cierto?, a que puedas ver el video antes de, ya que te puede traer, ¿cierto?, un alivio o evitar ciertos malos ratos con las boletas de energía. Y asimismo, si eres estudiante de ingeniería eléctrica o estás estudiando electricidad, te invito también a que lo puedas ver, ya que te va a servir para que aprendas la simbología en media tensión, baja tensión y cómo se ven los proyectos como tal. Bueno, sin más palabras, vamos a pasar adelante, sin antes decirte o invitarte a suscribirte al canal, a darle like al video, a compartirlo, a comentar respetuosamente y así vamos creciendo como comunidad. Bueno, este proyecto, amigos, ya está construido ya. Este proyecto es del año 2001, 2023, perdón, 2023 es el año en el que se creó el proyecto, julio 2023. ¿Y cuál es el problema con este proyecto? Bueno, este proyecto, técnicamente viéndolo desde un punto constructivo o normativo, está muy bien ejecutado. La verdad de las cosas, la distancia entre postes, como se puede ver acá, está muy bien. También los tipos de postes, a excepción, ¿cierto?, de los postes que se usaron para sostener las subestaciones, todo lo demás está ok. Las líneas que se usaron, ¿cierto? Los remates, todo, la construcción como tal, nada que decir. El único tema, o el problema que tiene este proyecto como tal, es que a nuestros clientes, que en este caso por algo nos contactaron a nosotros, el problema que se les genera es con los cobros que tiene el tener un loteo, ¿cierto?, con una tarifa en AT en este caso. ¿Ya? Porque ellos cuentan con un equipo compacto de medida, ¿cierto? Y van comprando energía, ¿cierto?, en media tensión y se van, acá en este caso en cada lote, se van repartiendo hacia las casas mediante remarcadores. ¿Ya? Si tú estás o te están haciendo un proyecto de esta forma, te invito a que consideres bien o te asesores muy bien al realizar esto. ¿Por qué? Porque los cobros que tiene una tarifa en media tensión son mucho mayores a los que pero estamos hablando de mucho mayores a lo que es una tarifa en baja tensión, en específico la tarifa BT1, que es la tarifa que usan las casas normalmente, hasta 8 kilowatts. Es una tarifa muy económica, no te penaliza por horario punta, por mal factor de potencia. Por lo tanto, ¿cierto?, los cobros son mucho menores. Sin embargo, en este caso, en este loteo, al proyectar una línea de media tensión, ¿cierto?, los vecinos del loteo como tal están pagando un dineral de energía. Y la verdad de las cosas es que problema de la instalación como tal no es, problema de la distribuidora tampoco es problema netamente de cómo se concibió el proyecto. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa en esto? Tenemos que nuestra tarifa BT1, que es la tarifa más usual o la más reconocida dentro del área domiciliaria, ¿cierto? A ti te permite, ¿cierto?, tener cobros fijos, ¿cierto?, cobros por transporte de energía, por lo tanto es una tarifa económica. Económica, ¿cierto?, ya que tus cobros, ¿cierto?, son bastante bajos, a ti no te penalizan lo que es lo que es el mal factor de potencia, ¿cierto? Factor de potencia. Y tampoco penalizan, ¿cierto?, lo que es el horario punta. Horario punta. No así, ¿cierto? Cualquier tarifa que sea fuera de la BT1 te penaliza lo que es estas dos cositas, que es el mal factor de potencia y el horario punta. Cuando hablamos de mal factor de potencia, ¿cierto?, nosotros hablamos de lo que es, ¿cierto?,
la corriente, por así decirlo, parásita o corriente que nosotros no queremos, que lo único que hace es saturar las líneas eléctricas y la cual generan ciertos componentes de las instalaciones. Por ejemplo, los motores, ¿cierto? Motores generan un factor de potencia inductivo. Tenemos asimismo que ciertos componentes electrónicos también generan este tipo de factor de potencia, ¿cierto? De mal factor de potencia, ¿cierto? Y que para nosotros, los electricistas, ¿cierto? No lo queremos en nuestras líneas. En industrias, por ejemplo, se instalan bancos de condensadores con la finalidad de que de mitigar este mal factor de potencia, porque no lo queremos realmente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tarifas, por ejemplo, como lo son la BT2, ¿cierto? BT3, BT4 y todas sus variantes, ¿cierto? Penalizan esto. Más aún si tú tienes una tarifa en AT, que es el caso de mis clientes. ¿Ya? Y también te penalizan lo que es el horario punta. Por ejemplo, la BT1 no te penaliza esto en específico. ¿Ya? Pero sí estas tarifas, la BT2, la BT3, la BT4. ¿Y por qué lo hacen, cierto? Tiene todo un porqué. Lo hacen netamente porque en los tiempos, ¿cierto?, de invierno, ¿cierto?, las líneas en ciertos horarios se ven tan sobrecargadas, ¿cierto?, que llegan a su tope nominal, ¿cierto? Y las empresas lo que buscan es bajar eso, ¿cierto? ¿Y cómo lo hacen? Haciendo que los cobros en ese horario como tal sean mucho mayores. Así las grandes empresas, ¿cierto? Instalan generadores, sistemas fotovoltaicos, etcétera, con el fin, ¿cierto?, de no consumir electricidad en este horario. ¿Ya? Pero en un loteo, ¿cierto?, vemos que ese horario como tal es muy complejo saltárselo, ¿cierto? Ya que no todos los vecinos van a estar dispuestos a instalar generadores, ¿cierto? Entonces, en ese horario por lo general la energía es mucho, mucho más cara. Y eso se cobra al final en la boleta. Entonces, ¿cierto? Si tú en tu proyecto, por decirlo de alguna forma, están haciendo esta forma constructiva que es la más rápida, lo más probable es que a largo plazo te vas a percatar de que en tu boleta de luz o de energía eléctrica, ¿cierto?, los cobros asociados van a ser bastante caros. Adicional a eso, tienes que tener en cuenta lo siguiente. Adicional a eso, tienes que tener en cuenta lo siguiente. Las empresas distribuidoras están sancionadas o obligadas debido a la norma técnica de distribución, ¿cierto?, a dar energía a todos los clientes, ¿cierto? Pero esta limitación se aplica, ¿cierto?, solamente, o en este caso a construir líneas para abastecer, ¿cierto?, de electricidad a un cliente. Pero esta afirmación siempre es cierta hasta, o por así decirlo, en los caminos públicos. Por ejemplo, acá en este sector tenemos que este camino es público hasta acá. De aquí hacia adentro, este camino pasa a ser totalmente privado. Por lo tanto, la empresa de distribución no tiene ninguna obligación de construir sus líneas hacia adentro. Distinto sea, ¿cierto?, a que el camino sea público, ¿cierto?, que la empresa podría eventualmente o debería, acordado, ¿cierto?, previamente con el proyecto, debe poner acá sus líneas, ¿cierto?, para abastecer a todo el personal, la gente que está ubicada en estos lotes. Entonces, ¿en qué repercute esto? Si tú el día de mañana, si te están haciendo un proyecto en media tensión o ya lo tienes, la empresa de distribución, si por ese motivo tú llegas a tener el problema que eventualmente alguien bota este poste de acá, el poste, ¿cierto?, se va a caer. Si es un camino público, la empresa de distribución tiene la obligación de reponer el servicio, ¿cierto? Y este poste lo pagan ellos, lo reponen ellos, ¿cierto? Y lo dejan todo instalado, lo instalan ellos prácticamente. No así en los loteos. Si tú instalas una línea de media tensión y se te cae este poste, la obligación es tuya de volver a levantar ese poste, ¿cierto?, para que tenga todo el loteo electricidad.
La empresa lo único que vendría a hacer, ¿cierto?, es a desconectar los fusibles, ¿cierto?, para que puedan hacerse los trabajos. Asimismo, las podas también tienen que ser acordadas con los vecinos. ¿Para qué? Para que las líneas, ¿cierto?, no sufran problemas en el invierno, ¿cierto?, y no hayan cortes de energía. Entonces entenderás, ¿cierto?, los costos y las desventajas que implica el tener una línea de media tensión privada. Ahora, nuestros clientes, ¿cierto?, nos contactaron a nosotros, ¿cierto?, para poder resolver ese problema. Las líneas, cuando nosotros nos contactaron, ¿cierto?, las líneas ya se encontraban construidas como tal. Y bueno, se trató de ver la opción, ¿cierto?, de optar a una modalidad que se conoce como venta de energía. Venta de energía a través de líneas privadas. Esta modalidad, ¿cierto?, consiste en que la empresa de distribución de la zona, ¿cierto?, empresa de distribución, toma tus líneas, las que tú tienes construidas, ¿cierto?, y ellos ahora venden energía a través de esas líneas. ¿Y cuál es la ventaja que esto te da? Que tú pasas y optas a una tarifa residencial BT1, la cual, ¿cierto?, veníamos hablando, que te exime, ¿cierto?, de los cobros por horario punta, ¿cierto?, por demanda máxima leída, etcétera, etcétera. Lo cual, ¿cierto?, te hace a fin de mes tener una lectura mucho más económica y más accesible. Asimismo, las lecturas eléctricas de los medidores las hace la empresa de distribución, ¿cierto? Ellos vienen y hacen las lecturas de los medidores. No así si es que tú tienes el empalme en media tensión, como lo veíamos acá en el proyecto, donde acá tenemos solamente un empalme, que es el que está acá, en este sector. Y desde acá, ¿cierto?, cada casa tiene su remarcador. Entonces, ¿quién toma las lecturas? Una persona que sea del loteo, ¿cierto?, tiene que hacerse todo el cargo de estar tomando sus lecturas de energía eléctrica, ¿cierto?, todos los meses, y hacer, ¿cierto?, el cuadre, ¿cierto?, para poder pagar, ¿cierto?, lo que se leyó acá. Pero tienes que considerar lo siguiente. Los medidores o remarcadores que se instalan acá solamente miden potencia activa. ¿Qué significa eso? Que tu medidor, el medidor, ¿cierto?, que se instala en tu fachada, ¿cierto?, solamente te mide potencia activa. Lo cual implica, ¿cierto?, que si por ese motivo un vecino conecta un motor, ¿cierto?, de gran envergadura, motor, ¿cierto?, vamos a dibujar aquí como que este fuera el motorcito, ¿cierto?, conecta un motor, ¿cierto?, ustedes indirectamente van a estar pagando ese excedente, ¿cierto?, ese porcentaje, ¿cierto?, de mal factor de potencia lo van a tener que estar pagando. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en la factura, en la factura del mes, ¿cierto?, les va a salir, no sé, un ejemplo, 400.000 pesos. Y está dividido, no sé, en dos personas. Por un ejemplo solamente, dos personas. ¿Cierto? Se supone que teóricamente deberían pagar, ¿cierto?, cada uno 200.000 pesos. O no sé, pues 180 si uno consumió más. Y el otro, ¿cierto?, se paga, ¿cierto?, los 20.000 pesos que faltan. Pero en el caso de instalar, ¿cierto?, esos remarcadores, ustedes van a tener una lectura, no sé, pues de 400.000 pesos igualmente, y son dos, ¿cierto? Pero ambos, ¿cierto?, solamente consumieron 80.000 pesos en potencia activa. Potencia activa, potencia activa. ¿Y dónde están ahora los 120.000 pesos? ¿En qué parte o dónde se perdieron? Lo que pasa, ¿cierto?, como les venía comentando, que esos medidores no miden potencia reactiva. Entonces, ¿cierto?, va a haber una diferencia y no van a saber quién está consumiendo esa potencia, ¿cierto?, ese mal factor de potencia.
o quién fue el que consumió en horario punta. Por lo tanto, ¿cierto? Van a tener que entre ambos, ¿cierto? Equitativamente cancelar esas diferencias de precio, ¿cierto? O lo que falta para cumplir acá el monto adeudado, si no van a venir a cortar la energía eléctrica como tal. Y entonces se te empieza a encarecer el proyecto como tal. Se empieza a encarecer, ¿cierto? Y ahí es donde vienen los problemas. Entonces, ¿cierto? Cualquier distribuidora como tal, ¿cierto? Te da esa opción que es la modalidad, ¿cierto? De venta de energía a través de líneas privadas. ¿Cuál es la opción, ¿cierto? De poder optar a lo que es las tarifas, ¿cierto? BT1, que son las tarifas, ¿cierto? Que no sancionan mal factor de potencia, horario punta como tal, ¿cierto? Y son menos penalizadoras, por ejemplo, por demanda máxima leída, que son otros conceptos que también se cobran. Ahora, si optas a esta modalidad, tú tienes que cumplir lo siguiente. Tus líneas, las líneas en media tensión que tú vas a crear, ¿cierto? Líneas en media tensión, no deben estar construidas en la normativa, ¿cierto? Que la distribuidora como tal tenga. En este caso, en el del proyecto, nosotros nos optamos a la norma Chilquinta. Y el proyecto como tal fue construido en normativa bajo la normativa SEC, que son los lineamientos mínimos que establece la superintendencia. Y entonces, ¿qué significa esto? Que esta normativa, la normativa Chilquinta, es mucho más penalizadora que esta normativa. Por lo tanto, ¿cierto? Había que modificar esta norma a esta, y los cobros eran excesivamente grandes. ¿Para qué? Para optar, ¿cierto? A nuestra tarifa, a nuestra modalidad de venta de energía a través de líneas privadas. ¿Ya? Entonces, ¿cierto? El proyecto se hizo bastante inviable desde ese punto de vista. ¿Por qué? Porque eran cobros de millones y millones de pesos que estamos hablando. Ahora bien, ¿cuál es la recomendación que yo te puedo dar? Si tú quieres o es necesariamente, porque hay proyectos y proyectos, y tu proyecto es solamente viable en líneas de media tensión, yo te sugiero que vayas, ¿cierto? Primero a la empresa distribuidora, ¿cierto? Y empieces un proyecto formalmente, ¿cierto? Bajo la normativa de ellos. ¿Cuál es la idea, cierto? Que el día que terminen las líneas como tal, ¿cierto? Tú las entregues y los vecinos en este caso puedan optar, ¿cierto? A estos beneficios. Ahora bien, si tu proyecto ya está construido, hay dos posibilidades que tú puedes hacer. La primera es evaluar, ¿cierto? Que el camino sea público. Si tú tienes el camino público, ¿cierto? Quien se hace cargo de eso es la municipalidad, y por lo tanto la empresa eléctrica tiene el deber, la obligación de cederte energía eléctrica, y ellos propiamente construyen sus líneas dentro del loteo, sin que tú tengas que pagar ningún costo, porque para ellos, ¿cierto? Es un negocio el que tú venderte energía a ti. Por lo tanto, ellos construirían las líneas sin que tú pongas un peso de tu bolsillo. Siempre y cuando, ¿cierto? Ese proyecto ese camino sea público. Adicional a eso, puedes optar a lo que es, ¿cierto? Alumbrado público, ¿cierto? Que te pavimenten el camino, ¿cierto? Pavimento, ¿cierto? Etcétera, etcétera. Que son muchos beneficios si tu camino es público. Pero si tu municipalidad no quiere hacerse cargo de ese camino y ya estás con el problema, es evaluar, ¿cierto? La otra opción, ¿cierto? Es evaluar instalar líneas de baja tensión. Lo cual, ¿cierto? Es más económico, pero en este caso los calibres de los cables tienen que ser bastante grandes para poder soportar las caídas de tensión según la normativa. Esos son los dos caminos que se pueden optar. Y si ahora tu loteo como tal, ¿cierto? Ya está construido en media tensión, ¿cierto? Y es obligatoria la instalación de empalmes en media tensión.
O sea, la capacidad, ¿cierto? Es bastante grande. No te queda otra más que, ¿cierto? Evaluar, ¿cierto? Evaluar un análisis tarifario. Tarifario para bajar esos cobros. Pero si tu loteo tiene casas, estas son las opciones más viables que tú puedes tener. Estas dos. Así que, en palabras sencillas, si estás viendo la posibilidad o estás construyendo algún loteo, pensando comprar un terreno dentro de un loteo, te invito, ¿cierto?, a que consideres, hagas estas preguntas antes de comprar. Ya que acá mis clientes como tal, ¿cierto? Estamos viendo todo lo posible por hacer un proyecto viable económicamente, desde el punto de vista económico, ¿cierto? Y que se pueda adoptar a sus necesidades como tal. Entonces, yo te invito a que lo consideres, ¿cierto? Y si estás proyectando uno de estos loteos, ¿cierto? También puedas asesorarte con la distribuidora del local. La idea, ¿cierto? No es solamente que tú cumplas con entregar electricidad, sino que a largo plazo también sea viable para los vecinos. Si tienes dudas o quieres tener más información, no dudes en escribir en los comentarios. Eh, También estoy subiendo videos, ¿cierto? Constantemente, así que te invito a que le puedas dar like, puedas suscribirte al canal, ¿cierto? Para poder seguir generando contenido. Eso, amigos, saludos, que estén bien.